y están en realidad avalados por tres culturas, por la cultura cristiana, por la cultura romana de ese momento y por la cultura judía. Como todos documentos, para considerarlos auténticos, tienen que tener como tres características que son que sean auténticos, que sean verídicos y que sean íntegros. Y esas tres características las cumplen los evangelios. Son auténticos justamente porque están avalados por las culturas, están avalados por un conocimiento histórico de ese momento, donde quedan escritos y además han sido copiados en diferentes idiomas, en el griego, en el copto. Realmente hay muchísima bibliografía de ese momento. Son íntegros también porque tienen una coherencia, han sido escritos por personas que vivieron en ese momento o inmediatamente posterior y no tienen contradicción entre ellos, y por supuesto que son verídicos porque además la fe nos indica que así es. Es interesante porque hay historias de varios científicos ateos que se han puesto a estudiar los evangelios, se han puesto a estudiar los antiguos, los nuevos, la historia, lo que se tiene de registrado en latín de los emperadores, Roma, de los mismos judíos, de los árabes, para demostrar realmente que era un cuento. Se han acabado convirtiendo. Porque mientras más investigas, mientras más trabajas, lo mismo pasa con la razón, con los científicos, el mismo Einstein. Todo el mundo olvida que Einstein, uno de los grandes científicos del mundo, era un gran creyente en Dios. Mientras vas con una mente abierta, con confianza, con honestidad, mientras más investigas, mientras más usas la razón, más te convences de la autenticidad de la religión y de la autenticidad, por supuesto, de la existencia de Dios, ¿no? El mismo Rousseau decía, no se puede inventar tanto, no se puede mentir tanto, o sea que él mismo avalaba los evangelios. Y Rousseau ya sabemos quién es, la Revolución Francesa. Isabel, ¿hubo realmente milagros? No solo los hubo, sino yo creo que hoy en día siguen existiendo los milagros. Una madre, por más que tenga 9 hijos, ante cada hijo que nace, se maravilla de lo que es ya el unirse estas dos células, la perfección con que se desarrolla el embarazo, la gestación, el milagro del parto, o sea, todos los días hay milagros. ¿Cómo no van a haber habido los milagros del Evangelio, no? Carecería de todo sentido la predicación de los apóstoles, incluso que dieron su vida por Jesús. O sea, ¿qué sentido tiene que me maten por una persona que no existió? O sea, yo creo que está... No sé, es como evidente que tiene que haberlo sabido. Yo creo que es problema de casi el que no cree en Dios es porque fanáticamente quiere no creer en Dios, porque hay hechos coincidentales que si uno se fijara en ellos, diría, pero ¿cómo es posible? El otro día estaba leyendo de que el tamaño de un ser humano comparado con el de una célula y comparado con el Sol es proporcional. O sea, otros detalles. Si tú tomas la velocidad en la cual la Luna gira alrededor de la Tierra o la velocidad con la Tierra gira en sí misma o gira alrededor del Sol, si se redujera en algo, toda la vida, la existencia de la vida desaparecería. Bueno, esto está muy interesante, podríamos seguir hablando, pero tenemos que ir a la pausa. Muchísimas gracias, no se vayan, ahora regresamos.
bienvenidos nuevamente a la segunda parte del programa Hacer Familia a los Adolescentes. Estábamos hablando de ser católicos, de la religión católica. Ahora, dos jóvenes del público van a hacer unas preguntas. Adelante, por favor. Hola, yo soy Tomás de Venezuela y el otro día, saliendo con mis amigos, surgió la pregunta de si Dios existe. Y bueno, quería saber si me podrían dar un consejo para darle la mejor respuesta. Bueno, hace unos minutos tú mismo diste una cantidad de argumentos que te da la naturaleza misma, el orden de la naturaleza. No tiene explicación si no hay un Dios que lo haga. La luna, las estrellas, el sol, cómo sale en cada momento, y miles de ejemplos que tú los puedes ir buscando y son evidentes, o sea, son contundentes para darse cuenta de la existencia de un ser supremo para mantener todo aquello. Eso por un lado. Y por otro lado, mira, la necesidad del hombre de que su vida tenga un sentido, la necesidad de que tú te levantes y que tu amigo se levante cada día y se pregunte, bueno, ¿para qué existo? Si eso lo logra conectar con la existencia de Dios, su vida tendrá un sentido fascinante y trascendente y sobre todo optimista. Porque mira, los grandes gerentes dicen que los grandes proyectos empiezan con el fin en la mente. Porque si tú no sabes a dónde quieres llegar, no sabes cómo tiene que ser tu día. Entonces, cuando tú encuentras que el fin es Dios y una trascendencia para siempre, para siempre, para siempre con Dios, tu día tiene sentido. Hasta tu agenda se ordena, porque tu día tiene orden, porque puedes meter a Dios ahí. Entonces, la existencia del hombre también, la existencia de Dios también le da al hombre la capacidad de ser feliz y sobre todo de ser optimista. ¿Y por qué a Dios se le trata de negar con tanto ahínco? Porque puede decir, bueno, simplemente lo ignoras, el que crea o el que no crea. No, pero es que hay personas que con ahínco tratan de negar la existencia de Dios. De hecho, una corriente intelectual en las universidades que es el diseño inteligente. Y la verdad es que a sus proponentes se les persigue. Se hace escritos de manera contundente para callarlo. Es como, no, bueno, pues si existe o no existe, ¿qué más te da? Deja que se investigue. No. ¿Por qué? Porque si existe Dios, si se reconoce la existencia de Dios, se reconoce que todos somos hijos de Dios. Entonces tienes que respetar a cada una de las personas. Es como en Roma, cuando llegaron los cristianos, lo que desbarató el Imperio Romano era que todos éramos hijos de Dios. Las mujeres eran hijos de Dios. Sin embargo, los romanos decían que las mujeres pertenecían a los hombres. Los esclavos eran hijos de Dios. Sin embargo, los esclavos se podían vender, maltratar y matar. El emperador era hijo de Dios. Con lo cual, todo el mundo estaba a la misma altura. Se cargaba la estructura del imperio. Entonces, lo mismo pasa hoy en día. Si todos somos hijos de Dios, el suicidio, la eutanasia, el aborto, el respeto por los demás, todos somos iguales, la soberbia. Pero bueno, me puedo alargar aquí. Por favor, la siguiente pregunta. Muchas gracias. Yo soy Loli de Argentina y me gustaría saber si cualquiera puede salvarse con cualquier religión.